Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado La Navidad, el día del nacimiento equivocado. La Navidad es el día del nacimiento equivocado. El día del nacimiento del Dios Sol fue cambiado por el día del nacimiento de Jesús, pero la gente de todo el mundo considera la Navidad como el día del nacimiento de Jesús. Si entendemos que hay una gran conspiración oculta en la Navidad que conlleva a que las personas adoren a otros dioses en lugar del Dios verdadero, ¿deberíamos simplemente admitir la Navidad que se celebra en todo el mundo hoy en día? Definitivamente no. Por eso, en esta ocasión veamos uno a uno los temas relacionados con la Navidad, desde una perspectiva histórica, religiosa y actual donde se ha comercializado. Hoy veamos primero el origen de la Navidad, después los mandamientos de Dios y los mandamientos de hombres. Para empezar, veamos el origen de la Navidad. En diciembre hay un ambiente festivo en todo el mundo debido a la Navidad. Los villancicos se pueden oír por todas partes, en las calles y en los comercios. Ya sea que las personas crean en Dios o no, se emocionan y cantan villancicos sobre la celebración del nacimiento del Salvador, es decir, el nacimiento de Jesús. Ahora, me gustaría tomarles un simple cuestionario relacionado con este tema. ¿Quién nació en la Navidad? La gente piensa naturalmente que es el día del nacimiento de Jesucristo. Sin embargo, por sorpresa, la Navidad no es el día del nacimiento de Jesús. La Navidad es el día del nacimiento de Mitra, el dios sol del Imperio Romano. Algunos de ustedes pueden haber oído hablar del dios sol Mitra, pero es un nombre desconocido para la mayoría de las personas en el mundo. ¿Quién es el dios sol Mitra? El mitraísmo, una religión que creía en el dios sol Mitra, prevalecía en el Imperio Romano, de donde se originó la Navidad. El mitraísmo proviene del zoroastrismo de Persia y se introdujo en Roma en el siglo I antes de Cristo. El dios Sol Mitra fue descrito como un dios invencible, inmortal y joven. Por aquella época, el dios Sol era muy admirado por los nobles y las familias imperiales del Imperio Romano. Incluso fue elevado a la posición de deidad tutelar del Imperio Romano y de sus emperadores. Sin embargo, la pregunta aquí es, ¿por qué la Navidad, el nacimiento del dios Sol, que no tiene nada que ver con Jesús, se convirtió en el día del nacimiento de Jesús? Cuando el cristianismo fue absorbido por la religión del dios Sol romano, varias fiestas romanas se fusionaron y, como resultado, se instituyó la Navidad como el día del nacimiento de Jesús. Primero, veamos la Navidad desde la perspectiva histórica del cristianismo. En el Imperio Romano, había tres grandes festividades a finales de diciembre. La primera, las Saturnales; la segunda, las Sigilares; y la tercera festividad, para el solsticio de invierno, eran las Brumales. La festividad de las Saturnales se realizaba del 17 al 24 de diciembre, sin considerar la edad o el género, o si eran ricos o pobres, todos se entregaban al regocijo. Las sigilares se llevaban a cabo a finales de diciembre, y era cuando los niños recibían muñecas como regalo. Las brumales eran la última festividad del solsticio de invierno, para conmemorar el nacimiento del dios Sol y también la salida del sol. En la historia del cristianismo, se afirma claramente que la Navidad ha absorbido las tres costumbres anteriores. La celebración de la Navidad, así como sus costumbres,
tuvieron su origen en la religión del dios Sol romano, que no tiene ninguna relación con el nacimiento de Jesús. Según el manual de Lyon, Historia del Cristianismo, está escrito: la Iglesia cristiana tomó muchas ideas e imágenes paganas. Del culto al dios Sol, por ejemplo, vino la celebración del nacimiento de Cristo, el 25 de diciembre, el nacimiento del Sol. Este libro señala que la Navidad del 25 de diciembre, la fiesta de la religión del dios Sol, se transformó en el día del nacimiento de Jesús. Además, la Enciclopedia Británica señala que el 25 de diciembre no es el día del nacimiento de Cristo, sino el del dios Sol, y que la Navidad se originó en la antigua fiesta pagana del Sol. Fue durante la época del Papa Julio I que la Navidad se celebró oficialmente el 25 de diciembre. Todo el imperio celebró la Navidad en ese día. La celebración de la Navidad y sus costumbres se encontraron con el capitalismo y fueron comercializadas y generalizadas. Un ejemplo típico de la comercialización de la Navidad es Santa Claus, que se convirtió en su marca registrada. Santa Claus se deriva de Nicolás, que vivió en la ciudad de Patara, Licia, en Asia Menor, en el año 270 después de Cristo. Era extremadamente caritativo y siempre realizaba buenas obras en secreto. Un día, Nicolás escuchó una historia conmovedora sobre 3 hijas de una familia pobre que no podían casarse porque no tenían ninguna dote. Por eso, él secretamente dejó caer una bolsa con oro por la chimenea. La bolsa cayó en un calcetín que estaba colgado en la chimenea. Se dice que esta historia es el origen de la costumbre de colgar calcetines y esperar los regalos en la víspera de Navidad. El aspecto de Santa Claus montado en un trineo tirado por renos, como lo imaginamos hoy, se mostró ante el público en la víspera de la Navidad de 1822. Esto se origina de la poesía La visita de San Nicolás, escrita por Clement Moore, teólogo de Nueva York. Santa Claus pasó de tener una figura alta y delgada a tener mejillas regordetas. La figura regordeta proviene de un dibujante del siglo XIX llamado Thomas Nast, quien pasó 20 años dibujando ilustraciones navideñas para revistas. Luego, el retrato de Santa Claus con barba larga y vestimenta roja creado por Coca-Cola para un comercial en 1931 se convirtió en su aspecto característico con el que estamos familiarizados hoy en día. Por estos factores, incluso hoy en día, algunos en Europa dicen que la publicidad de Coca-Cola y Santa Claus hicieron de esta una celebración comercial que no tiene ninguna relación con el espíritu navideño que conmemora el nacimiento de Jesús. Como podemos ver, la Navidad tampoco tiene ninguna relación con el nacimiento de Jesús. Es el día del nacimiento de otro Dios, el Dios Sol, y es solo una celebración comercial, producida por la sociedad moderna. El problema es que incluso aquellos que dicen creer en Dios no pueden discernir entre la Navidad y el verdadero día del nacimiento de Jesús. Sin embargo, las enseñanzas de la Biblia son claras sobre aquellos que abandonan a Dios y celebran el nacimiento del Dios Sol en la Navidad. Vayamos a Mateo capítulo 15, versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Según lo que está escrito en la Biblia, si guardan mandamientos de hombres, honran a Dios en vano. En pocas palabras, no importa con cuánta fidelidad crean en Dios. Si guardan mandamientos de hombres, su fe no tiene valor ante los ojos de Dios.
Los mandamientos de hombres son literalmente los mandamientos creados por los hombres. No tienen ninguna relación con la Biblia, ni con la voluntad de Dios en absoluto. Por otro lado, los mandamientos de Dios son los que Dios ha dado a la humanidad y están escritos en la Biblia. Veamos un ejemplo en el libro de Lucas capítulo 22, versículo 15. Y les dijo: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca». Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Este es el mandamiento de Dios claramente establecido en la Biblia. También en el libro de Lucas capítulo 4, versículo 16 está escrito: «Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer». Además, en Hechos capítulo 2, versículo 1 está escrito: «Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen». Además, en el libro de Juan capítulo 7, versículo 2, podemos ver la fiesta de los tabernáculos. En Juan capítulo 7, versículo 2 está escrito: «Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Como podemos ver en estos versículos, los mandamientos de Dios como la Pascua, el día de reposo, el día de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos están escritos en la Biblia. La Biblia también nos enseña la importancia de guardar los mandamientos de Dios. Juan, capítulo 14, versículo 15 dice: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Veamos Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. «Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él». Los que aman a Dios guardan sus mandamientos. Es como un hijo filial que obedece las enseñanzas de sus padres. A través de estos dos versículos, debemos grabar en nuestro corazón la firme enseñanza de la Biblia de que los que guardan los mandamientos de hombres no creen en Dios ni lo aman. Entonces, deberíamos preguntarnos, ¿es la Navidad una enseñanza de Dios o es una enseñanza creada por los hombres? ¿No es así? La Biblia no menciona la fecha exacta en que nació Jesús. Sin embargo, podemos saber en qué estación nació Jesús a través de algunas evidencias de la Biblia. Los eruditos de la Biblia están de acuerdo en que la estación en la que nació Jesús fue la primavera. Busquemos la evidencia en la Biblia. Vayamos a Lucas capítulo 2, versículo 6. «Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño». Esta es la escena de la Biblia que describe el nacimiento de Jesús.
Como podemos ver, no se escribió ninguna fecha en la Biblia. En cambio, la Biblia nos dice que había pastores en la misma región velando sobre sus rebaños cuando Jesús nació. Ya que Israel tiene un clima mediterráneo, diciembre, que es conocido por muchas personas como el día del nacimiento de Jesús, es la temporada de lluvias, invierno, en Israel. El hecho de que los pastores cuidaran a sus ovejas por la noche significa que no podría tener lugar durante la estación fría de invierno. A través de la Biblia y de la historia de la Iglesia, podemos ver que el 25 de diciembre no es el día en que Jesús nació. El libro Enciclopedia de Literatura Bíblica, Teológica y Eclesiástica afirma claramente que la Navidad no fue ordenada por Dios ni tuvo su origen en la Biblia. A partir de la evidencia histórica y bíblica, podemos entender claramente que la Navidad es una de las típicas enseñanzas creadas por el hombre. En conclusión, podemos ver que guardar la Navidad no es un acto de creer en Dios, ni de amarlo. Sin embargo, aunque está claro que la Navidad, el 25 de diciembre, no es el día del nacimiento de Jesús, muchas personas dicen, la fecha no es importante, sino nuestro corazón y mente de conmemorar el nacimiento de Jesús. Entonces, quiero hacerles esta pregunta. ¿Es realmente el nacimiento de Jesús lo que conmemoran el 25 de diciembre? Hermanos, ¿realmente se trata de Jesús? No es a Jesús a quien el mundo conmemora el 25 de diciembre, sino al Dios Sol. Lo mismo ocurre con el origen del árbol de Navidad. Debemos tener en cuenta que detrás de todas estas prácticas hay un plan astuto para hacer que la gente adore al Dios Sol. Pensemos una vez más en la Navidad y su relación con la salvación de nuestras almas. A través del claro ejemplo de la Navidad, podemos entender que aquellos que dicen creer en Dios están tomando en realidad la delantera en deshacerse de los mandamientos de Dios y servir al Dios Sol. La Biblia nos advierte claramente que el resultado de practicar tal desafuero es la destrucción de nuestras almas y no la salvación de nuestras almas. Veamos Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En Mateo capítulo 7, versículo 21, hay personas que dicen, Señor, Señor, y profetizan en nombre de Dios. Ellos son los que dicen creer en Dios. No obstante, la Biblia señala una vez más con claridad que la salvación no depende de creer en Dios, sino de hacer la voluntad de Dios. Aquellos que no obedecen la voluntad de Dios, sino que practican desafuero, serán excluidos del reino de los cielos. Después de todo, la Navidad, un mandamiento de hombres, y el día del nacimiento del Dios Sol, es definitivamente desafuero, y el resultado de guardar este desafuero es la destrucción. Entonces, ¿qué camino debemos tomar? A través de las enseñanzas de la Biblia, podemos entender por qué las iglesias de la actualidad han perdido su dirección y se están alejando de Dios. En Hechos capítulo 5, versículo 38 está escrito, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. La Biblia nos enseña
que si el propósito o la actividad es de origen humano, fracasará. Pero si el propósito o la actividad proviene de Dios, nunca fallará. Desde ahora, debemos ser capaces de discernir los mandamientos de Dios de los mandamientos de hombres por medio de la Biblia y seguir el camino correcto para la salvación. Es diciembre y la Navidad está a la vuelta de la esquina. Como de costumbre, las calles están decoradas con diversos adornos navideños y se entonan villancicos por todas partes. Sin embargo, no debemos aceptar ciegamente la Navidad. Por el contrario, debemos velar y tener una fe despierta. ¿Qué mentalidad debemos tener cuando nos enfrentemos a la Navidad? Debemos sentir el amor de Jesús a través de la Pascua del Nuevo Pacto, que Él estableció como su última voluntad la noche anterior a su crucifixión, diciendo: «¿Cuánto he deseado guardar esta Pascua?» ¿No es así? El árbol de Navidad, los diversos adornos en el árbol, los calcetines que la gente cuelga de sus paredes y todas las demás prácticas navideñas están alejando el corazón de las personas de Dios y haciendo que el mundo entero se entregue a la festividad pagana. Originalmente, las 3 fiestas celebradas en Roma en diciembre tenían una cosa en común: todos se entregaban al regocijo. Podría parecernos que la Navidad se ve muy agradable por fuera, pero por dentro nos hace complacernos en tales prácticas para apartarnos de Dios. Hay una trampa oculta que nos hace adorar a otros dioses detrás de esas prácticas. Por eso, debemos inculcar el espíritu de fe correcto en aquellos que dicen: «Solo necesitamos conmemorar a Dios». ¿La fecha es realmente importante? Si la fecha no es importante, ¿por qué entonces conmemoran el 25 de diciembre? Podrían conmemorar cualquier otro día. Ellos insisten de esa manera. No obstante, esconden algo muy importante. Por tanto, debemos entender la voluntad de Dios que manda: «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Asimismo, debemos tener en cuenta que la Navidad es una ceremonia religiosa. Nunca debemos estar de acuerdo ni aceptar nada con respecto a la Navidad y sus prácticas. Aunque somos muy conscientes de la realidad de la Navidad, alineemos una vez más nuestro corazón con la voluntad de Dios y hagamos saber a las personas de nuestro alrededor que aún no conocen la realidad de la Navidad, para que podamos conducirlas a la salvación eterna del reino de los cielos. Además, debemos dar gracias y gloria eternas a Dios Elohim, Dios Padre y Dios Madre, quienes nos han concedido la habilidad de discernir correctamente la verdad de la falsedad. Si no nos hubieran dado la capacidad de discernir, nosotros también estaríamos viviendo neciamente, participando en una festividad como la Navidad, e iríamos al infierno eterno. ¿No es así? El Padre Ansanjón y la Madre Celestial Nueva Jerusalén nos han llamado para que podamos regresar a Sión, donde está la verdad. Espero que en este hermoso día de reposo demos gloria y alabanza eternas a Dios y avancemos hacia el eterno reino de los cielos, donde la alegría brota cada día. Muchas gracias.